Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta cuarta y última sesión del Seminario Internacional Respuestas ante las nuevas amenazas a la seguridad nacional 2020. En el día de hoy vamos a hablar de la nueva geopolítica global desde la perspectiva de América Latina, y estarán con nosotros el doctor Raúl Benítez Manao, de CACEDE y de la UNAM de México, y la doctora Sonia Alda Mejías, del Real Instituto Elcano. Como ustedes saben, nuestra red, Mundo Sostenible, está compuesta por el Real Instituto Elcano de España, el Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional de Argentina, del IRI, CACEDE, como bien decíamos hace un ratito, el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, y la Universidad de las Américas, Puebla. La idea de Mundo Sostenible es que sea una red global de estudios que pretende abordar la complejidad de la interdependencia entre seguridad y desarrollo, siempre bajo un enfoque multidimensional. Y hoy tenemos como novedad el lanzamiento de nuestra página web, que se la compartiremos hacia el final de las presentaciones, pero para que sepan es redmundosostenible.org. Ahí vamos a poder recorrer quiénes somos, qué hemos hecho, se van a poder bajar libros y artículos en los que hemos participado algunas o todas nuestras instituciones, y bueno, y el objetivo del seminario básicamente es reflexionar sobre la respuesta de los actores gubernamentales, políticos, privados, sociales y las organizaciones criminales frente a las nuevas amenazas que emergen en el mundo. Como decía recién, vamos a tener a la doctora Sonia Alda, investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos del Real Instituto Elcano, y también profesora de la Universidad de Comillas. Y también al doctor Raúl Benítez Manao, que ha sido profesor en múltiples instituciones en Estados Unidos, en México, y hoy por hoy trabaja en la UNAM y es parte central de CACEDE. Damos lugar entonces al inicio de nuestra última sesión, dentro de este seminario, América Latina en una nueva era geopolítica global. Sonia y Raúl, acuérdense por favor que tienen que activar los micrófonos para poder empezar a hablar. Ok, yo ya estoy listo. Raúl Benítez Manao, entonces empieza primero. Muchas gracias, Carolina, y muchos saludos a todos los amigos que están presentes. Veo a muchos y muchos que se han agregado. Pues un saludo a todo el auditorio español y latinoamericano que nos acompaña. Esta cuarta sesión vamos a hacer una recapitulación de cómo está el problema de la seguridad en América Latina y en el hemisferio, y los desafíos que se perciben hacia el 2020, y obviamente todo esto está pues interferido, contaminado por los efectos de la pandemia que asola a todo el mundo. Aquí hay que recordar que la pandemia se movió de China a Europa y ahora está en el continente americano, con un efecto tremendo en Estados Unidos, con 150,000 muertes ya a la fecha, y con Brasil, y son el 1-2 de los casos mundiales, y México ahorita se encuentra en el 9º lugar, con 8,500 muertos, cosa que es una estadística tremendamente impactante para el escenario nacional mexicano, porque eso se coteja con las muertes que también provoca el crimen organizado, y ya la pandemia está provocando más muertes que las que provoca el crimen organizado, lo que es terrible. Lo primero que quiero hacer notar es la actitud de los líderes. Son los 3 países, Estados Unidos, Brasil y México, más grandes de América Latina, y los 3 tienen líderes muy sintomáticos, muy originales, muy críticos, pero son, en primer lugar, 3 líderes que han mostrado una diferencia tremenda de la opinión de los científicos. Entonces hay una diferencia en los 3 países abismal entre los científicos y los políticos. Y los políticos líderes, Trump, Bolsonaro, López Obrador, tardaron mucho tiempo en aceptar el confinamiento de las personas y ordenar el cierre de las actividades económicas. En los 3 países, pues esto ha provocado grandes críticas a los presidentes por tardar en reaccionar, y esto pues disparó la pandemia en sus orígenes
y en el caso de Estados Unidos, pues la tragedia que se vive en Nueva York, pues es una cosa inaudita. Igual en México, pues la Ciudad de México y la zona metropolitana es la zona donde se concentra, y en Sao Paulo y en Río de Janeiro, en el caso brasileño. Los tres países son federales, tienen una guerra con los gobernadores, y precisamente son los gobernadores de los estados más importantes en los tres países. En el caso de Estados Unidos, Nueva York y California. En el caso de Brasil, los gobernadores de Sao Paulo y Río de Janeiro están muy enojados con el presidente Bolsonaro, criticando todo lo que hace y tomando medidas propias para su estado, dadas las atribuciones que les dan sus legislaciones. Y en el caso de México, los gobernadores del norte del país han tomado una actitud independiente del presidente, liderada por el gobernador de Jalisco, por el gobernador de Chihuahua, por el gobernador de Nuevo León, que son los estados más ricos del país, los del norte, los más industrializados, los más conectados con la industria nafta. Pero también eso es un problema, porque ahora que Estados Unidos abre, los industriales nafta están presionando a los gobernadores, y lo mismo sucede en Brasil, para que abran al mismo ritmo de la industria norteamericana, lo que también es un problema muy complicado de resolver. Ahora bien, aquí hablando de los liderazgos, también hay que tomar en cuenta otros elementos de la pandemia. Hablando de los temas que nos concentran a nosotros en el seminario, está el problema de la seguridad nacional de los países. La seguridad nacional de América Latina se ha retraído y ha estado cada vez más alejada de las fórmulas de seguridad cooperativa, de seguridad multidimensional. Muchos países le atribuyen la culpa de las contaminaciones a sus vecinos, y esto es muy notable en algunas zonas del continente. Por ejemplo, ya el presidente de Guatemala dice que toda la pandemia viene de México. El presidente de El Salvador le acusó a Nicaragua y a México de ser los causantes de la pandemia. El primer país latinoamericano que resintió fuerte la pandemia fue Panamá, con muchos casos, porque es un país muy pequeño, pero que tiene el puerto más grande del mundo y tiene el aeropuerto más grande de América Latina, y es un país súper transnacionalizado en tráfico naval y aéreo, y eso llevó la pandemia a unos casos increíbles. ¿Qué pasó con Costa Rica? Cerró inmediatamente la frontera, y Costa Rica también cerró inmediatamente la frontera con Nicaragua, y se vuelve Costa Rica en el paradigma latinoamericano de la democracia, de la salud. No tiene ejército, y las pequeñas clínicas rurales de salud que tiene ese país, instaladas desde hace muchísimo tiempo, son las que han sobrellevado la pandemia en Costa Rica, y es un país que tiene en este momento 30 muertos nada más, comparado con los cientos y miles de otros países. Entonces es un ejemplo de que los militares no son los que resuelven todo. Aquí ha sido civiles simplemente porque en Costa Rica pues no hay militares. Bueno, esto de la seguridad nacional lleva a que muchos mecanismos hemisféricos se desplomen. De esto nos va a hablar nuestra colega Sonia Alda a continuación de mi presentación. Entonces, ¿qué viene en los países? Medidas duras, militarizadas. En muchos países las medidas duras han sido de distinta dimensión. Como ya lo señalamos, Brasil y México son muy laxos porque los presidentes no querían creer que había una pandemia. El presidente brasileño, imitador de Donald Trump, dijo que era una gripita. Y el presidente de México, días antes que ya había estallado la pandemia, estaba diciendo que todo el mundo fuera a los restaurantes a comer porque no pasaba nada, se niega a ponerse tapabocas. Entonces tiene una confrontación directa, pero no directa, porque los científicos dependen de él también, los del Ministerio de Salud. Pero él da unas conferencias en la mañana, dice una cosa, y los científicos de la tarde dicen otra, y la gente ya no sabe ni a quién creerle en Estados Unidos, en Brasil y en México. Y en Estados Unidos se viene el problema de las bromas y declaraciones del presidente Donald Trump, eso de que la gente tiene que tomar cloro para limpiar su sangre. Pues en Estados Unidos hubo gente que le creyó al presidente y tomó cloro. Luego el presidente Donald Trump dice que está tomando de forma preventiva hidroxicloroquina, y resulta que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que es el más duro de todos los presidentes de América Latina, también dice que también toma hidrocloroquina. Entonces, pues los imitadores están que vuelan por todos lados. Y al mismo tiempo la Organización Mundial de la Salud declara este medicamento muy peligroso para la salud de las personas, y Bélgica, España y Francia ayer lo han declarado prohibido. Entonces estamos ante informaciones muy contradictorias. Ahora, esta mano dura tiene una ventaja para las fuerzas militares. La ventaja es que son fuerzas disciplinadas, organizadas, con logística, con despliegue, pero también la guerra contra el COVID, porque así lo perciben las fuerzas militares porque están entrenadas para la guerra, es una misión sin armas, humanitaria, y eso les permite pues afianzar sus vínculos con la población de los países.
los militares latinoamericanos están acostumbrados a manejar mucho el tema de las catástrofes naturales. La mayoría están muy preparados para las inundaciones, los huracanes, el brasileño, el mexicano, el peruano. El chileno, por ejemplo, para los terremotos tiene un entrenamiento muy desarrollado. Y entonces esto les cae como anillo al dedo para restaurar su imagen. Y esto les ayuda, pues, los políticos que los llaman. Está el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador y el caso del presidente Bolsonaro. Bolsonaro ha llegado al extremo. El extremo es que 2 ministros de salud han renunciado en los últimos 2 meses y el tercero es un militar en funciones que no sabe nada, ni siquiera es médico militar, no sabe nada, es logístico del ejército. Y contrató a 22 militares que tampoco son de salud militar, de sanidad militar, a administrar el Ministerio de Salud. Entonces, pues pobres brasileños no saben qué hacer con esos funcionarios del Ministerio de Salud nombrados por el presidente Bolsonaro, que cada vez se enfrenta más con la población. Ya se habla incluso en Brasil como efecto político de un impeachment, que el Congreso brasileño ya está muy enojado y quiere tomar armas legislativas para poder cuestionarlo. Entonces esto pues, puede causar muchas fricciones en muchos países de América Latina, porque como ya dijimos, aquí hay muchos imitadores, pues a lo mejor en otros países surge esa opción entre la población. Está otro problema, el de la migración. Son las poblaciones más vulnerables de toda América Latina. Tenemos los millones de migrantes venezolanos viviendo en Colombia principalmente, pero también han llegado hasta Chile, hasta Argentina, en la frontera norte del Brasil, en el Ecuador. Y estas personas no tienen seguridad social, no hay gobierno que les dé un poco de recursos financieros, no pueden acceder fácilmente a los hospitales. Es una cosa dramática. Y los centroamericanos en México, primero los expulsados por Donald Trump, por sus políticas migratorias. Luego los que quieren regresar a sus países y, por ejemplo, entre los conflictos diplomáticos estuvo el primero de ellos, cuando un avión que venía de Chicago con 15 muchachitos salvadoreños con tapabocas, en el aeropuerto de México se tuvieron que quedar porque el presidente Nayib Bukele decretó que ese avión no podía aterrizar en El Salvador. Los presidentes están impidiéndole a sus propios ciudadanos el ingreso a su propio país. Eso es una cosa inaudita de irresponsabilidad gubernamental. Y lo mismo ha hecho el presidente de Guatemala con guatemaltecos que quieren pasar de México a Guatemala y no les permite el ingreso porque son activos contaminadores. Entonces vamos a llegar a un escenario donde los liderazgos son endebles, las economías están destrozadas y va a haber una competencia tremenda por quién se pelea por el comercio con China, quién se pelea con el comercio con Estados Unidos. El tema de las cadenas productivas está determinando la apertura de muchas industrias. Entonces aquí viene lo que yo les decía de los gobernadores del norte del país. El norte del país en México está plagado de industrias, está muy lleno de industrias NAFTA, así se les dice, pues se instalaron con el Tratado de Libre Comercio viejo, el primer tratado. Les están pidiendo sus suministradores de abastos, sobre todo las automotrices y las mineras, pues que manden los suministros. Las mineras son muy importantes porque están produciendo material estratégico militar para la industria aeroespacial de California y las minas de México producen materiales estratégicos para ellas. Entonces, ya las cosas se están empezando a complicar de los gobernadores con las propias industrias instaladas en sus países. Y esto se va a empezar a replicar con las exportaciones de mariscos de Chile y del Perú y del Ecuador, con las frutas, etcétera. Por ejemplo, los países agroexportadores de frutas de Centroamérica y del Caribe van a enfrentarse con muchos problemas para esto. Ahora, quiero hacer una pequeña repasada a nivel de los países de América Latina, qué está pasando. Pues ya hablamos de México y el Brasil, pero, por ejemplo, en el caso centroamericano está el sui generis caso del gobernante, que ahora ya todo el mundo lo clasifica como dictador, de Nicaragua. Hay muchos rumores de que se dice que él tuvo COVID muy rápidamente porque una hija de él viajó de Italia a Nicaragua y que lo contaminó. Desapareció 40 días del escenario. Pero cuando reaparece, el presidente Daniel Ortega aparece diciendo que en Nicaragua no hay COVID y empieza a inaugurar partidos de béisbol y peleas de box. En Nicaragua, el gobierno alega que hay menos de 50 muertos, pero hay una organización civil, el Observatorio Ciudadano, que habla de más de 300 muertos y de más de 6,000 contaminados.
es un caso abismal de la opinión de la sociedad civil con la opinión gubernamental frente a la pandemia, pero lo que sí es que la pandemia parece ser que está fuera de control, porque además el gobierno nicaragüense, como un país que con muy escasos recursos, tiene muy poca capacidad su sistema de salud por si esto se irradia. Y entonces el presidente de El Salvador dice que por culpa de Nicaragua va a tener que tener más días cerrada la frontera, y Costa Rica, que sí es un país que ha controlado la pandemia por vías democráticas, pues tampoco quiere abrir su frontera con Nicaragua. Y entonces Centroamérica pues es un caso muy sui generis al respecto. En América del Sur hay una cosa también extraña, en una franja de países chicos, frontera con los países que tienen más casos, por ejemplo, Uruguay, Paraguay y Bolivia, que hacen frontera con Brasil, Bolivia con el Perú, tienen muy pocos casos. Los gobiernos tienen la ventaja que tienen muy pocas fronteras terrestres, muy pocos aeropuertos, lo han logrado controlar. Y esto pues ha beneficiado a las poblaciones de estos países porque pues, no están en la angustia que se vive en el Perú, en el Brasil, en Chile, que hay medidas muy restrictivas hacia la población. Argentina también tiene medidas muy restrictivas para la población. Pero tenemos el caso también de los países andinos. Ecuador fue uno de los países que levantó las alarmas, sobre todo por imágenes de televisión tremendas de lo que estaba pasando en la ciudad de Guayaquil. El gobierno del Ecuador tuvo que cerrar toda la comunicación entre Guayaquil y Quito para que no se pasara la pandemia de Guayaquil hacia la parte montañosa del país, hacia la capital y la zona andina. Entonces, vivimos unas situaciones trágicas de restricción de circulación de las personas de forma dramática en esos países. Y luego nosotros llegamos al caso colombiano. Está la frontera con Venezuela, también en Colombia se ha destapado la pandemia. El Perú tenía al principio muy controlada la pandemia, pero se les fue de control, pues por las cosas que suceden con esta pandemia. Los gobiernos no tienen capacidad ni para predecir. Finalmente, para cerrar esta presentación, quiero hablar del Caribe. Ya Haití y la República Dominicana ya considera la Organización Mundial de la Salud que están ya en contagio comunitario. Aquí sobresale el caso de Haití. Haití no tiene, no es que tenga pobre ese sistema de salud, no tiene sistema de salud nacional Haití desde hace más de 20 años. Lo poco que instaló la ONU con ayuda de los gobiernos de la misión de paz MINUSTA, por ejemplo, el gobierno de Argentina había montado hospitales de campaña, el gobierno de Chile había montado hospitales de campaña, eso ya se acabó. Entonces, es muy peligroso lo que está pasando en el Caribe por estos casos. Y Cuba también no se creyó mucho lo de la pandemia en enero y en febrero y pasó a una contaminación fuerte por la recepción de turistas españoles e italianos, que son el 50% del turismo en la isla. Ya no hay turismo en Cuba como en la mayoría de los países, pero pues, esto también está generando pues un debate muy fuerte sobre cómo se tiene que controlar estas pandemias y aceptando las reglas de la economía o no. En síntesis, están predominando las políticas nacionales sobre las colectivas. Hay una cosa generalizada en América Latina. Los gobiernos no están haciendo las pruebas de los positivos a gente normal. Y esto hace que los gobiernos actúen a ciegas. No tienen una política planificada. Reaccionan ante los muertos en la entrada de los hospitales. Esto está pasando en la Ciudad de México y estamos viviendo un drama tremendo. Yo solamente puedo platicar mi caso personal. Vivo muy cerca de la zona de más concentración de hospitales de la ciudad. Hay 30 hospitales a 400 metros de mi casa. Hay una vía de comunicación estratégica en la ciudad que es el periférico. Toda la noche están sonando las ambulancias con los enfermos a la zona de los hospitales y eso habla de que están saturadísimos. Pero el país ya quiere abrir, el gobierno ya quiere abrir por la presión de los grandes industriales exportadores y también de los nacionales, porque hay una crisis tremenda. Sintetizando, la gobernabilidad está en riesgo, los líderes tienen que cambiar estrategias, pero nadie sabe cómo le van a hacer con la pobreza. ¿Qué va a pasar con la pobreza? Ya se está prediciendo, por ejemplo, en el caso mexicano, de 5 a 10 millones de pobres más en pobreza extrema. Van a pasar de pobres a pobreza extrema sin ningún apoyo del Estado. En Brasil se habla de 20 millones, son los países más grandes. Pero en todos los países la franja de la pobreza está en el 50%. Hay países que llegan al 60, 70 como Haití, Bolivia, Nicaragua. Hay países que bajan de eso como Uruguay, Costa Rica, Argentina están en mejores condiciones, Chile también. Pero no quita que
la economía está sufriendo, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Esto va a tener un impacto tremendo. Y si la gente sale a la calle por la urgencia de abrir la economía, va a haber rebrotes. Y yo creo que los gobiernos no saben ni en la que se están metiendo. La geopolítica está toda trastocada. Con esto dejo la palabra a Sonia, y después de que Sonia Alda culmine con su presentación, pues tendremos una discusión, un debate que promete ser enriquecedor con todos los asistentes. Ya son 4 sesiones de este seminario, y pues ya están los motores bastante bien afinados de todos de nuestro público que nos está escuchando, viendo y dialogando con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Raúl, muy interesante. Por favor, les recuerdo a los que quieran hacer preguntas que las pueden hacer a través del chat grupal o enviármelas a mí directamente por privado. Y entonces damos espacio a la doctora Sonia Alda para que haga su presentación. Gracias. Gracias, doctora Sampo. Bueno, muchos días, muy buenos días, muy buenas tardes. En general, buen día a todos. Quisiera de nuevo agradecerles, ya que he tenido la oportunidad de aparecer por diferentes circunstancias a lo largo de la semana con ustedes. Como decía el doctor Benítez, estamos en el salón de casa ya de 4 días seguidos, y esto verdaderamente une mucho, y estoy encantada de formar parte de este salón de casa con todos ustedes. Bueno, tengo que suscribir todo lo que ha dicho el doctor Benítez, pero quiero plantearlo, y como hemos acordado, perdonen que estoy buscando, quiero plantearlo desde otro punto de vista, ¿no? Él lo ha visto desde el ámbito nacional, y yo quiero plantearlo con ustedes desde el ámbito regional. ¿Qué puedo decir más de lo que él ha descrito tan magníficamente en relación a la cuestión de, obviamente, de lo que está ocurriendo en la región? Y lo que está ocurriendo en la región viene a significar que hay tantas soluciones como países. Y esto no es una característica exclusiva, tantas soluciones, perdón, por supuesto, estoy refiriendo a la pandemia, no es solamente un caso excepcional para América Latina. Esta es la norma general para todo el planeta. Cuesta trabajo, ¿no?, decir que el planeta entero se está equivocando, pero yo creo que es que el planeta entero se está equivocando, porque a un problema global no se le puede dar una solución nacional. Es que es imposible. Es que es como un absurdo, y claro, uno puede decir, hombre, cuando todo el mundo está loco, igual el que está equivocado soy yo. Pero miren, yo lo intento ver desde todos los puntos de vista, y yo creo que estas soluciones son inútiles. Son inútiles. Por eso quiero plantear el caso particular de América Latina, puesto que es mi región de estudio, y quiero ver con ustedes, plantearles como reflexión qué problemas, qué particulares problemas para la región puede significar el que no haya habido una reacción regional. Una posibilidad que, por otra parte, ya es complicada porque no hay un proyecto firme, sólido de integración, y cada intento que ha habido ha acabado frustrado. Y esto, con los antecedentes de la región ante la pandemia, la posiciona en un lugar particularmente vulnerable. Más allá de que se ha visto más que de sobra estas deficiencias en la integración, cuando el panorama que ha planteado el doctor Benítez demuestra todas esas soluciones nacionales. Entonces, quiero hablarles de la coyuntura antes de la pandemia, como les planteé aquí, de los efectos socioeconómicos de esta pandemia. Quiero también plantearles la situación de la integración pre-pandemia, la mayor vulnerabilidad, como les decía, que esto significa sin integración para la región, las ventajas que tendría en el caso de asumirlo y las causas del fracaso de los proyectos de integración. Haré una última reflexión respecto al dilema histórico que tiene la región entre soberanía e integración. Bueno, en cuanto a la coyuntura antes de la pandemia, indudablemente la región está en un contexto absolutamente distinto a 2008. Por supuesto, tampoco se puede comparar, ni mucho menos, la situación de
de la región, porque la circunstancia es distinta, porque aquello del 2008 fue una crisis financiera y económica terrible, esto es una pandemia y las circunstancias son muy distintas, pero es que la situación de la región también lo es. Es decir, la situación en 2008 es que mientras Estados Unidos y Europa caen en la ruina y decrecen, la situación, la boyante situación de la región, como en otras regiones emergentes, hace posible que sigan creciendo, aunque empieza a haber un tope y cierto freno en cotas de crecimiento realmente espectaculares. En este momento, no. En este momento, finalmente, los efectos de aquella crisis del 18 que llegan tardíamente y empiezan a ralentizar el crecimiento espectacular de la región, da lugar a que en el momento en el que llega esta pandemia, la situación económica y social sea vulnerable. Es decir, en el momento que estamos esperando a que los efectos sociales tengan ya lugar de forma mucho más evidente de la que ha venido manifestándose en los últimos años, es cuando está llegando esta pandemia. A esto hay que sumarle que a la situación de ese contexto de crisis hay un problema en cuanto a las altas cotas de economía informal y, como planteaba también mi predecesor, unos sistemas sanitarios insuficientes. Con lo cual, y dicho casi burdamente, como digo, y muy rápidamente, esta situación genera que los resultados de la suma de estos factores puedan ser muy negativos. He cambiado varias veces cómo calificaba la situación. Les confieso que pues hasta el resultado de esta suma sería una mezcla explosiva, pero tampoco no quiero dramatizar ni ser catastrofista. Pero la verdad es que hay muchas dificultades y entre las dificultades está la fragmentación que tiene la región en este momento. Es decir, ha habido proyectos que han generado importantes avances en la integración, pero justo en el momento en el que llega la crisis, precisamente la fragmentación de la región es como un retroceso a antes de los años 90, ¿no? Casi, tal y como nos ha mostrado el doctor Benítez, casi podríamos decir, tampoco quiero volver a dramatizar, pero a procesos, ¿no?, de aislamiento nacionalista como, y salvando las distancias, la Guerra Fría. De hecho, pensaba cuando Raúl Benítez estaba hablando de todos los encontronazos, iba a decir encontronazos entre diferentes países vecinos, pensaba hasta qué punto esto no va a generar un auténtico retroceso en todo lo ganado en confianza mutua. A mí me parece que la región ha hecho desde el final de la Guerra Fría un avance ejemplar con respecto al resto del mundo. Y no sé hasta qué punto estas situaciones de nerviosismo, de pánico y de caos están retrotrayendo también y comiéndose vorazmente todos esos avances que se ha generado en los últimos años, ¿no? Bueno, está por ver. Los efectos inmediatos, regreso al orden de la exposición, los efectos inmediatos de la pandemia en relación internacional afectan directamente a la región, por supuestísimo. Y a corto e inmediato plazo hay, por supuesto, una caída de la demanda de exportaciones por la paralización del comercio, caída del turismo, interrupción de las cadenas de valor, caída del precio de las materias primas y de las remesas, ambos aspectos fundamentales para muchas economías de la región, y hay poca entrada de capitales por el mismo motivo. ¿Qué ventajas tendría la integración? Pues en cualquier situación genera beneficios extrarregionales e intrarregionales. A mí me parece que la única posibilidad que tiene América Latina, por supuesto tiene un extraordinario potencial, pero la posibilidad auténtica que tiene América Latina de que todo ese potencial se convierta en realidad para ser un actor global pasa necesariamente por la integración. Y de hecho la integración es lo que aseguraría de manera definitiva que América Latina pudiera tener voz en el mundo y que además pudiera tener una autonomía particular para neutralizar de alguna manera el poderío de grandes potencias. Y este es un momento extraordinariamente delicado, porque pareciera que Estados Unidos y China pudieran empezar toda una búsqueda excluyente de aliados. Y si eso fuera así, pondría a América Latina en un gran apuro. Por países me refiero. Si ahora hacer negocios con China va a significar
dejar de ser del club de Estados Unidos o viceversa, por países, pone a muchos países en un auténtico dilema y un auténtico aprieto. Mientras que si fuera un único actor tendría una capacidad de negociación que evitaría esos dilemas que en muchas economías va a ser absolutamente dramático si se da esta situación. Pero no solamente hacia afuera como actor, con voz, como digo, y con autonomía para elegir a determinados socios importantes. También me estoy refiriendo a en qué medida esta integración implicaría y exigiría necesaria y forzosamente acelerar el proceso en el desarrollo y consolidación democrática por exigencias de este proceso de integración, al intercambio comercial, a estándares de transparencia tan necesarios en la región, tal y como demandan sus ciudadanos, en definitiva, procedimientos en políticas públicas de carácter democrático y a la construcción de infraestructuras. ¿Qué decir de la seguridad? El caso de la integración en la seguridad es absolutamente trascendental y lo es porque es una región particularmente afectada como el resto del planeta, pero por la dimensión que, por ejemplo, tiene el crimen organizado, de intentar o de tener que pensar soluciones de carácter supranacional. Tienen que ser necesariamente transnacionales. Es lo mismo que les decía y que decíamos que ocurre con la pandemia, ¿no? Así que este integracionismo regional, que en circunstancias normales, bien sean de crisis como de progreso regional, ayudarían extraordinariamente a todas las economías nacionales en su conjunto, en este momento de una reacción y una respuesta de proteccionismo internacional es absolutamente trascendental. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, todo el planeta, que a mí me parece que está equivocado, todo el planeta está teniendo una reacción de introversión, ¿no? Y esto genera proteccionismo y un proceso de intento de autosuficiencia que va a conducir necesariamente a la relocalización de recursos e industrias, a un intento de autoabastecimiento a la medida de lo imposible, que por otra parte también parece un poco absurdo intentar esto a estas alturas del siglo XXI, y en cualquiera de los casos sí va a haber un intento de ensimismamiento nacionalista que en cualquiera de las circunstancias históricas, permítanme que opine en este sentido, me parece que es un atraso, en este momento es catastrófico. Pero como esta es la realidad, hay que ver la posición y la situación de América Latina ante este contexto internacional. Y en este contexto internacional, si se hubiera avanzado en integración de forma inteligente y pragmática, hubiera sido posible suplir un mercado internacional por un comercio intrarregional. Desde luego, haber atendido de manera mucho más eficiente la reconfiguración de las cadenas de valor. Haber utilizado ya y poder estar utilizando una infraestructura regional para todo este proceso de comercio intrarregional y haber asumido medidas básicas de coordinación macroeconómica que hubieran amortiguado los dramáticos efectos y el impacto que va a tener a nivel económico, como ya estamos insistiendo en ello en este momento. Ahora, si esto tiene tantas ventajas, como les acabo de decir, en circunstancias normales, y no digamos en esta situación, pues la cosa es que lo primero que hay que preguntarse es por qué entonces no progresa, ¿no? Y aquí creo que hay tres problemas fundamentales. Uno es el peso soberanista, y aquí viene casi una especie de dilema histórico en el que la región ha estado. Si nosotros analizamos la retórica política de cualquier gobierno latinoamericano, es pro-integración. No hay un solo país que diga que la integración no es positiva para la región. Pero estaba recordando cuando hacía estas diapositivas, estaba recordando, si me permiten el comentario, el documento fundacional de la UNASUR. Y el documento fundacional de la UNASUR dice que el primer objetivo y el primer punto fundacional que articula todo el proyecto de integración de la UNASUR es la protección de la soberanía. Y con todos mis respetos, creo que esto es imposible. Es absolutamente incompatible. Incluso si hoy en día se quiere proteger la soberanía, es necesario hacer concesiones, y esto me encantaría que lo discutiéramos en el debate en cuanto a cesiones de soberanía. No se puede ser integrador y no querer ceder soberanía. Por eso están fracasando permanentemente los procesos de integración en la región.
Hay otro proceso que genera una absoluta vulnerabilidad a estos procesos, que es la ideologización de ellos. Y no solamente eso, incluso las filias o fobias, en sentido negativo, que hayan tenido los presidentes de turno. Esto es imposible. Esto no puede generar un proceso de integración duradero hasta que no se contemplen dentro de políticas de Estado que garanticen la pervivencia más allá de filias y fobias o coincidencias ideológicas entre los presidentes de la región. Sin eso tampoco puede haber solidez en ningún proceso. Y luego está la falta de liderazgo. Y en este caso México ha tenido una dualidad existencial. México, en cada una de las nuevas presidencias que se inauguran, se habla de los hermanos latinoamericanos y de las iniciativas y proyectos existentes de México hacia la región. E inmediatamente, y dicho esto, vuelcan, por motivos no sé si justificados o no, yo creo que bastante justificados, pero en cualquiera de los casos yo estoy hablando de la retórica y de la realidad, dan inmediatamente la vuelta y miran a su vecino del norte. En el caso de Brasil ha tenido el mismo dilema permanentemente. Siempre ha querido ser el líder de la región y siempre, desde que lo ha dicho, miraba hacia el exterior. Bueno, en este caso hemos tenido la experiencia en la década de 2000 de que el Brasil liderara, que estuviera dispuesto a obtener beneficios, pero en un momento dado a que asumiera los riesgos y los costes que esto significa. Y parecía, a través de la UNASUR o de la CELAC, que así lo iba a significar. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió lo que acabo de decir en los dos puntos anteriores. Primero, la debilidad del proyecto ante poner como primer objeto de integración en la soberanía. Y esto es doctrinal y prácticamente incompatible. Y luego, pues que esto duró lo que duró el presidente. En el momento que hubo un cambio de presidente y una debilidad del liderazgo a través de Lula da Silva, por los motivos que todos conocemos, del presidente Lula da Silva, y el nuevo presidente actual ha quedado descompuesto, destrozado, absolutamente desarticulizado, un proyecto de la UNASUR que contemplaba, de un interés extraordinario bajo mi punto de vista, que contemplaba incluso algo que no se había hecho nunca en la región, que era avances en la cuestión de la integración, incluso en el ámbito de la seguridad, con proyectos de avances absolutamente inéditos en la región y de extraordinario interés. Como digo, este proyecto hoy se encuentra absolutamente fracasado. Por tanto, estos factores son los que, como estamos ante un público mayoritariamente latinoamericano, quizás porque yo, si fuera ciudadana latinoamericana, me costaría seguir estas siglas, las conozco porque las estudio, pero es para cualquiera, sea ciudadano latinoamericano o no, siempre es costoso y faltan, he puesto puntos suspensivos, toda esta sucesión de siglas, que es más un producto de una sopa de letras o de un saco donde hemos mezclado varias letras, que de una realidad que lamentablemente es muy efímera y que históricamente se han ido sucediendo un fracaso tras otro. Todas las experiencias que se han sucedido, aquí sería larguísimo y ustedes las conocerán. 2 minutos, Sonia, por favor. Sí, acabo inmediatamente. Estoy en el final. Como digo, serían en la década de los 90 con acuerdos comerciales. Hoy estas organizaciones, la CAN, el proyecto de integración, el interesantísimo proyecto de integración centroamericano, está en serias dudas con los problemas que está describiendo el doctor Benítez, o en la década de los 2000 con el importantísimo proyecto de autonomía regional que planteó UNASUR, el ALBA, bajo su propia opción, la ALPA, o la CELAC. Sin duda, la UNASUR era un gran proyecto. Bueno, no voy a repetir esto, así ha cerrado el doctor Benítez y con ello quiero acabar yo recibiendo en la misma cuestión y desde luego lamentando profundamente la falta de conciencia por parte de los líderes de la región, que más que anecdótico o retórico, la integración en un momento como este,
y sin que lo fuera, pero en un momento como este es una tabla de salvación imprescindible para la región. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Sampo. Muchas gracias, doctora Alda. Tenemos varias preguntas del público. Primero para el doctor Benítez. Derivado de la nueva política económica en tiempos de COVID-19, suscrita por el Gobierno de México, ¿cuáles considera que son los escenarios deseados, tendenciales y catastróficos a los que se enfrentará México en los meses que avecinan, sobre todo cuando se espera un crecimiento de la pobreza y se espera también temporada de ciclones, huracanes, y se pronostican que por lo menos 6 impactarán el territorio mexicano? Raúl, está silenciado. Por favor, prende el micrófono. Ya está, perdón. El escenario deseado, la tendencia y el catastrófico, pues el deseado es que el gobierno tenga resultados positivos y que se vayan aminorando los accesos a los hospitales y que bajen los casos, aunque el gobierno de México tiene una diferencia muy grande entre muertos y casos positivos, porque no hace test. Entonces, no sabe el gobierno dónde están. Ya se sabe que hay un foco de infección tremendo en el oriente de la Ciudad de México, que son barrios muy populares de trabajadores, porque ahí la gente también tiene una gran indisciplina, que es una de las cosas que también están mencionadas por algunas personas, que por qué hay una indisciplina y que no se le hace caso a los gobiernos. Pero el escenario deseado es que se detenga la tasa de muertos en el caso mexicano y por supuesto para todos los países, y que la economía se restaure lo más rápido posible con los menores estragos posibles. Pero yo ayer estaba viendo a un investigador del MIT de Boston señalando que en el caso mexicano puede haber entre 30 como escenario mínimo y hasta 80 o 90 mil muertos, por cómo está la tendencia ya de los últimos días proyectada 1 mes y 2 meses después. Esto es una bomba de tiempo para todo, para los empresarios, para el gobierno, etcétera, y también para la población pobre, porque la población pobre que está en las calles, porque tiene que salir por pobreza a sacar el gasto del día a día para alimentar a sus familias, va a estar muy afectada en su salud. Van a morir integrantes de las familias y a ver quién mantiene. Si la mamá se queda con los hijos en la casa, haciéndole el caso al gobierno, el que se arriesga es el papá, pero el papá es el que también trae el sustento para comer, la comida del día a día, que vende cosas en la calle, que vende frutas, que vende artículos electrónicos en mercadillos y cosas así. Así está todo Brasil, así está México, así está Venezuela, así está Colombia, así está El Salvador, Guatemala, todos los países de América Latina en menor o menor medida según sus rangos. Entonces, es un problema. Ahora, los gobiernos están sintiendo la presión de los ricos y de los pobres para abrir la economía y para salir a las calles. ¿Y quién no quiere hacer eso? ¿Quién se preocupa? La clase media, que es la más disciplinada, pero la clase media es disciplinada también porque tiene seguro social, le están pagando su salario en las empresas, en la administración pública, tienen departamentos más o menos confortables, donde si son 3, 4, 5, pues pueden arreglarse estando encerrados. Pero los pobres en el oriente de la Ciudad de México viven en cuartos de 16 metros cuadrados, de 20 metros cuadrados, con techos de lámina. Y además, esas recomendaciones para países del primer mundo y para ciudadanos del primer mundo, de lávate las manos cada media hora, simplemente ahí no llega el agua. Y lo mismo podemos afirmar para las favelas de Río de Janeiro, para los barrios pobres del sur de Bogotá, para todos los barrios marginales, por ejemplo, el pueblo de mexicanos en El Salvador, Apopa, todos esos barrios son pobrísimos. Ahí no hay agua, ahí la gente vive en unas casas donde el calor es insoportable durante el día. ¿Cómo quieren encerrarlos en sus casas los gobiernos? Entonces, los pobres y los empresarios van a presionar a los gobiernos por las aperturas de la economía, pero esto va a generar un rebote del brote y es un círculo vicioso muy difícil de restaurar. Hay un factor que, por cierto, corresponde a los temas de la investigación de la doctora Carolina Sampo, que es el crimen organizado. Ese sí no para sus actividades, ni se queda en su casa, ni nada por el estilo. En México, en Guatemala, en El Salvador y en Colombia y en las favelas de Río de Janeiro, el crimen organizado es el que está imponiendo el orden social del COVID.
están repartiendo en más de 12 estados mexicanos, las más grandes organizaciones criminales, cajas con alimentos para las gentes pobres. Pero lo peor no es eso, es que entregan una caja con alimento para la gente pobre en barrios, la entregan con la fotografía del Chapo Guzmán, por ejemplo, en el estado de Sinaloa, y esas organizaciones criminales les piden su identificación a las personas para volverlos, pues, base social de ellos, para después en 6 meses decirle a una persona que recibió semana tras semana una caja con alimentos de una organización criminal: oye, te quiero pedir el favor de que escondas en tu casa a este amigo que necesito esconderlo y yo te di comida y ahora tú eres miembro de mi banda, pues como apoyador, y te vamos a dar más comida y más dinero y todo esto. Están construyendo base social las organizaciones criminales y además se aprovechan de 2 factores. No es ilegal subir en una camioneta pick-up cajas con comida. Digan lo que digan. Puede decir Cartel del Golfo, porque dicen Cartel del Golfo, dicen Cartel de Jalisco. El Chapo, que es una marca registrada comercial para producir ropa y todo eso, por una de las hijas del Chapo. Entonces, entonces llega un retén de la Secretaría de Marina o de la Guardia Nacional y les dice: no, pues ¿quiénes son? Pues no llevan armas. Y además, si les toman fotografías, no saben ni quiénes son porque están tapados con máscara, como ordena la Secretaría de Salud. Entonces, ni siquiera pueden tomarle fotografías, pueden transportar la comida. Repartir comida no es un delito y están construyendo una base social. Pero además, hay crímenes en América Latina que han aumentado de intensidad con lo del encerramiento. Los feminicidios han aumentado muchísimo en muchos países. Están construyendo, como en España sucedió hace ya 3 meses, albergues para mujeres hostigadas, golpeadas, agredidas por sus compañeros, por llamarle de una manera elegante a ese tipo de parejas, y los están golpeando. Y, por ejemplo, en México el gobierno prohibió la venta de alcohol, de cervezas y alcohol, sábado y domingo, precisamente porque la teoría de prohibir el alcohol es que los sábados y los domingos los agresores de mujeres se encierran en su casa, toman y le pegan a la mujer, cosa que debe de ser cierto. Pero entonces, a los otros pobres que están encerrados, que quieren echarse su cervecita, pues también para hacer algo en la vida, mientras te encierras, pues ya no le das chance porque están evitando esos delitos contra las mujeres. Genera muchas dinámicas sociales muy destructivas esto. Ese comentario es interesante por eso. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Para Sonia, voy a juntar 2 preguntas. Por un lado, ¿cómo piensa que debería enfrentarse la economía informal en los países latinoamericanos y en el mundo global? Y por otro lado, ¿qué país considera que tome el liderazgo regional después de que disminuya la pandemia, toda vez que ni México ni Estados Unidos han tenido un papel protagónico ni relevante que ayude a solventar esta pandemia? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo piensa que debería enfrentarse la economía informal? Es broma. Es que es tan difícil la pregunta, es extraordinariamente difícil, ¿no? Entonces hay que tomarse a veces un poco con humor porque es harto complicado, ¿no? Casi está por decir no sé. Porque como de hecho, pero ni yo ni nadie, porque es que sigue existiendo mucha economía informal en todos los días. Pero bueno, como está fatal que diga no sé, voy a hacer una brevísima reflexión. No, en serio. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con varias cuestiones, ¿no? Yo creo que la economía informal es mayor cada vez que los estados responden en menor medida a las necesidades de un ciudadano. Es decir, yo, si soy ciudadana y mi estado nunca responde a lo que yo necesito, pues es que considero bastante inútil. No estoy justificando la informalidad, por favor, estoy intentando pensar cuál es el mecanismo que puede explicar la informalidad y en consecuencia cómo atajarla. Pero si yo considero que el Estado nunca responde ni nunca tengo los servicios del Estado que yo necesito y le pasa a todo el mundo, pues ¿qué es lo que justifica que yo pague impuestos? Si yo estoy convencida que el Estado, cuando yo pago impuestos, se los va a quedar un señor, según pasa en el proceso burocrático de mi dinero, que se lo va a quedar un señor, para eso me lo quedo yo. Todo esto va generando una bola de informalidad que es precisamente, ¿cómo decirles?,
todo una bola de nieve, ¿no? Porque claro, si mi vecino no paga impuestos, pues se me va a quedar cara de tonto si lo pago yo. Es decir, esto no sé si lo estoy explicando de forma muy básica y cotidiana, pero es que creo que esto es muy básico y muy cotidiano. Si nadie paga impuestos, yo no los voy a pagar. Y si además, si los pago, alguien se los va a quedar y no va a llegar nunca a los servicios públicos, todavía menos. Se me quedaría cara de mucho más tonto. No lo hago. Y cuando de forma sistemática los estados que no pueden, quieran o no, no podrían nunca llegar a cobrar, a cobrar esos impuestos porque paga muy poca gente, no tiene recursos para lograr dar los servicios que la población reclama. ¿Se dan cuenta entonces en qué punto nos encontramos? Esto tiene que parar en un momento en el que la capacidad del Estado sea la de controlar los niveles de corrupción internos que tienen, y que además establezca sistemas fiscales progresivos, es decir, paga más el que más tiene, y que además la población tenga una cultura de legalidad en el que está convencida de que debe pagar impuestos. Si esto, en un proceso complejísimo, empieza a funcionar, el Estado puede empezar a ofrecer servicios eficientes y, en consecuencia, el ciudadano va a empezar a pagar impuestos. Y, en consecuencia, los niveles de informalidad irán descendiendo. Pero, entre tanto, estamos en esa bola de nieve permanente de la que no podemos salir. Pero, además, si no se hace eso, no puede acabarse la informalidad. ¿Cómo se hace? Eso pregúntenme el otro día porque no estoy preparada para eso. No la sé. Ahí ya sí digo, no la sé. Vale, bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta. Disculpen, sí. La segunda parte de la pregunta, vale. Voy a ser muy breve. ¿Quién considera que debería tomar el liderazgo? Pues quien esté dispuesto a asumir, por supuesto, ventajas, pero por supuesto costes. Y los costes de un liderazgo son muy altos. Entonces, no cualquiera puede asumir un liderazgo regional. En principio, los líderes naturales serían México, que le veo, bueno, con el actual presidente y su ensimismamiento nacionalista, veo muy complicado que tuvieran la más mínima intención de liderar ningún proyecto regional ni ningún liderazgo regional. Y el Brasil, bueno, parece que ha sido capaz de hacerlo en un momento de crecimiento económico, pero además de este momento que es durísimo, bueno, pues el presidente ultranacionalista que tiene lo haría imposible. Así que es que en este momento considero que hay un problema de liderazgo acusado además, cuando es más necesario que nunca, acusado y agudizado por la pandemia. Muchas gracias, Sonia. Tengo un montón de preguntas. Voy a tratar de tomar las que no se repiten. Pues voy a hacer una pregunta más al doctor Benítez, una pregunta más a la doctora Alda y seguramente una que los implica a los dos. Raúl, ¿qué criterio les merece el tema del manejo de dispositivos discursivos? Una verdadera guerra mediática entre las informaciones oficiales y las que en verdad se producen, que desinforman y producen pánico en las poblaciones, incertidumbre. ¿Qué se puede hacer al respecto? Peor aún, contrastando que muchas de las versiones de la crisis se construyen a partir de las redes sociales. Mira, Carolina, desafortunadamente estamos en la época de las redes sociales y un sector amplio de la población, por ejemplo los jóvenes, no leen los periódicos tradicionales, ni siquiera le creen a los comentaristas de televisión serios que tienen años trabajando en eso y que son reconocidos. Solo ven lo que un amigo suyo le dice que dijo otro amigo, que le dijo de otro amigo en redes sociales, inventan cosas, dicen cosas con mucha irresponsabilidad, etcétera. Ahora, estas confusiones las alimentan en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos los gobiernos. Porque si un presidente dice, sal a la calle a ir al restaurante, y el ministro de Salud dice, ponte una máscara y no salgas a la calle porque te vas a contaminar, pues ¿a quién le creen? Es muy difícil creerle a alguien. Aquí sí hay que mencionar una diferencia muy grande entre Brasil y México. El liderazgo del presidente mexicano está muy poco deteriorado con la pandemia. No sabemos qué va a pasar después con el aumento de casos. Hasta el momento está muy poco deteriorado. Anda en 48% de simpatías de la población. Es muy elevado para cómo están las circunstancias. Pero el de Brasil está totalmente derrumbado. Aquí hay que tener en cuenta que el proceso político mexicano ha sido estable.
no ha habido renuncias de presidentes, impeachments, etcétera. Brasil está en muchas desventajas políticas. En este momento le renuncian ministros de salud al presidente. En el Congreso Nacional hay una rebelión total contra Bolsonaro y ya están hablando muchos diputados de hacerle un juicio político para derrocarlo. Pues ya como ya han derrocado a varios, pues uno más, uno menos, es ya parte del hobby político de los legisladores brasileños. En eso sí hay una diferencia muy grande. Ahora, en México y Brasil, la diferencia se expresa porque de liderazgos en América Latina, primero México no quiere ser líder de nadie. Y Brasil no puede ser líder con ese liderazgo que tiene tan deteriorado y con los líderes políticos tan inestables y con los partidos políticos tan inestables. México había hecho acercamientos con El Salvador, el presidente Bukele hasta había venido a México, México le regaló $200 millones al presidente Bukele para proyectar su programa contra la pobreza, pero después el presidente Bukele hizo el berrinche de no aceptar a sus propios ciudadanos desde México, se enfrascó en un pleito discursivo donde ahí se cortaron las comunicaciones y adiós, amistad de los dos presidentes súper carismáticos, AMLO y Bukele. Entonces ya cada quien camina por su propio rumbo. Quería hacer un comentario, Carolina, que está haciendo el capitán de navío Sergio Monroy, un buen marino de la Armada de México, que está preocupado, él, por supuesto, como miembro de la Marina, está muy preocupado de la llegada de los huracanes, que se ve venir ya. Entonces, bueno, pues le quiero decir al capitán que pues va a tener mucho trabajo. Él y todos sus colegas de la Secretaría de Marina van a tener exceso de trabajo y ojalá no lo rebase y ojalá puedan atender a la población con igual de eficacia como lo han hecho muchas veces, pero ahora pues con la carga doble porque también tienen que estar atendiendo el tema del COVID y eso pues va a ser un problema. Imaginémonos que por ejemplo los huracanes caen a la costa de Tabasco o de Quintana Roo, ahí hay muchos casos de COVID en esos estados. Entonces ya ayudando a la población civil, amontonada, subiéndolas a transportes para ayudarlas a salir de las inundaciones, no sé qué puede pasar eso, ojalá y no suceda, pero el capitán Monroy, pues que vaya previendo que se le van a alargar las horas de trabajo en esta temporada de huracanes, ¿no? Muy bien, Raúl, muchas gracias. Doctora Alda, 2 preguntas en una también. ¿Cree usted fáciles, no como las otras, por favor? Te veo mal. ¿Cree usted que América Latina es parte del nuevo desorden mundial al predominar la desglobalización y existir economías iliberales como la China, de acercarse más a la región? ¿Y puede considerarse que la integración regional en América Latina en parte no se logró debido a la presión de potencias extranjeras? Mire, preguntas fabulosas. Bueno, como todas, por favor, ¿eh? En esta tengo un muy particular interés, porque, a ver, ¿de verdad creen que se está acabando la desglobalización? ¿Creen que este planeta puede vivir desglobalizado? Nadie. Es decir, hay una absoluta esquizofrenia actual cuando decimos y hablamos de los intentos que yo misma he dicho en esta exposición del planteamiento basado en este ensimismamiento nacionalista por parte de todos los países del planeta, no significa que estos países de este planeta pueden vivir en una autarquía. Pero si es que nuestra naturaleza es global, ¿cómo va a haber una desglobalización si estamos aquí todos de cuántos países? ¿Ustedes creen que nos vamos a desglobalizar? Aunque compremos aunque compremos algo menos a la gente, pero si precisamente estamos todos aquí encantados. Y esto es pura, dura y máxima expresión de globalización. Entonces, esta es mi primera pregunta a la afirmación de desglobalización. Hay que ser muy cuidadosos. Y yo desde luego creo que la pandemia nos ha reglobalizado, no nos ha desglobalizado, ¿no? Pero esto sería un tema, por eso decía que me pareció una pregunta interesantísima porque es muy debatible, ¿no? Tanto la reglobalización que he dicho yo como la desglobalización. Si América Latina deja de ser un exactor, bueno, yo creo que lamentablemente no ha podido serlo nunca, pero no lo ha podido ser porque no ha sido capaz de presentar una voz única. La característica permanente de América Latina en cualquier foro internacional donde hay representación de toda América Latina, en el G20 nunca, jamás ha habido una posición común. Si la ha habido, perdonen, ha sido anecdótica, se me está escapando ahora mismo.
pero es que no puede ser un actor mientras que no haya conciencia de la trascendencia que es ser un actor en el mundo para poder tener voz y poder negociar, que eso es trascendental y cada vez más en un mundo global y reglobalizado, como acabo de decir. Pero no solamente eso, es que además de tener conciencia, haya voluntad y no hay ni una cosa ni la otra. Así que, ¿qué va a ser de América Latina? Pues ¿saben qué pasa? Que puede caber el riesgo que en la medida que no sea un actor, el riesgo puede ser que en esta disyuntiva que a lo mejor empieza a plantear geopolíticamente la Unión Soviética, perdón, la China y Estados Unidos, y que quieran hacer alianzas excluyentes, desaparecería por completo la posibilidad de ser un actor. Porque si yo quiero negociar y hacer negocios con la China, voy a tener que dejarlos de hacer con Estados Unidos. Y no puedo negociar, me tengo que plantear pasar a un club y a otro, y esto diseminaría y fragmentaría por completo toda la región. Así que yo, cada vez ustedes me hacen preguntas, todas las interesantísimas preguntas que me hacen, me confirman cada vez más la necesidad de integración por el bien de la región y en consecuencia de cada uno de los países que lo integran. Si no se quiere hacer porque seamos todos una voz, más vale que lo hagamos por querer ser alguien, ¿no? Dentro de esa voz, dentro del mundo. Muy bien, doctora. Tengo dos preguntas que son para los dos. Si les parece, hago primero una, las contestan y después hacemos la otra, para que quede más prolijo. La primera dice, con el proceso de agitación social, o los procesos de agitación social presentados en la región durante el año 2019, sumado a los efectos económicos y sociales del COVID-19, ¿cómo los estados y las Fuerzas Armadas podrán enfrentar ese tema? Sobre todo cuando no hay una doctrina ni normalidad adecuada para actuar. No sé si quiere empezar Sonia, que ya está ahí, o si empieza Raúl. Lo que diga usted, moderadora. Como guste. Raúl, ¿voy yo? Sí. Bueno, muy brevemente. Siempre digo eso y luego no soy breve, perdón. Ahora sí. Pues miren, la agitación social no se puede... Si la cuestión es cómo resolverlo, desde luego no se pueden resolver solamente a través de la represión. No se puede. O sea, es absurdo intentar estar reprimiendo la agitación social a través, no digo que no se tenga que usar, llegado a la necesidad y el caso, pero no se puede asumir como la opción. Lo que hay que hacer es dar respuesta no a todas ni a cualquier demanda ciudadana, sino que aquí hay que examinar qué es lo que se está pidiendo y por qué. Y aquí volvemos al problema previo. Si el ciudadano latinoamericano considera que sus respectivos estados no responden a los servicios que necesita, hay que empezar a examinar el motivo. Pero sacando a toda la policía y a todas las fuerzas más, todavía peor las Fuerzas Armadas, porque como estuvimos hablando, las Fuerzas Armadas no tienen que estar preparadas para todo y menos para la represión de movilización social, pues definitivamente ahí no puede estar la solución, ¿no? Y esto es un problema que no solamente tiene América Latina. La protesta social y la falta de los problemas de legitimidad de los actuales estados ocurre en muchas otras áreas del planeta. En los países da igual que sean países desarrollados, en vías de desarrollo, potencias medias o grandes potencias. Sí, mira, Carolina, los problemas de agitación social del año pasado, por ejemplo, el país que más fue sacudido por las protestas sociales fue Chile. Y el presidente de Chile, el presidente Piñera, andaba abajo del 10% de popularidad a fines del año pasado, en enero de este año. El COVID le dio un respiro, le subió su popularidad. Yo he estado revisando las encuestas de apoyo a los presidentes en América Latina y a Piñera le subió como al 25, 30%, y hasta su gabinete aparecía ya en la televisión chilena. Pero Chile es un país muy golpeado por el COVID y el desempleo, si los jóvenes estaban en la calle el año pasado por el desempleo, pues Chile va a estar golpeadísimo por el desempleo, porque Chile es una economía cuya base financiera en parte se da por la agroexportación y están cerradas las fronteras para muchos productos, están cerrados los mercados.
la gente, pues, la tomadera de vino, pues ahora solo a la casa, pero ya con los amigos ya no, y sí se han golpeado muchísimo los ingresos de los exportadores de vino argentinos, chilenos, en el mundo, en Estados Unidos, en China. Chile exporta muchísimo vino a China. Ahora bien, aquí el problema es qué va a pasar post-COVID. Todavía no acaba la pandemia en Chile y los jóvenes están golpeadísimos y van a ser las primeras víctimas laborales del COVID. Ya volvieron a salir a la calle la semana pasada y probablemente se reactive todo ese movimiento social. Yo quería responder a una de las primeras preguntas que llegó al chat de nuestra colega ecuatoriana Fernanda Novoa sobre el tema biológico, que fue una sorpresa estratégica que apareciera el tema de la biología, de las pandemias, como una nueva amenaza hasta para la existencia de la humanidad. El problema de estas amenazas es que pocos países tienen las capacidades científicas para dar respuesta, por ejemplo, para las vacunas. Y entonces, aquí otra vez hay primer mundo y tercer mundo. Los del primer mundo están diciendo que ya van a sacar la vacuna, los de Oxford, los de la empresa en Estados Unidos, los franceses, los israelitas, los chinos andan diciendo que la van a regalar al mundo, como a lo mejor es como para quitarse las culpas, que de ahí salió el tema. Entonces, va a haber otra vez la división de los ricos que tienen la salida y los pobres que tienen que ver de dónde sacan dinero para comprar las vacunas para millones de personas. Si estamos hablando en México, pues en México hay 130 millones de personas. Yo quiero ver quién paga esa vacuna. Y en esto viene el tema que estaba mencionando Sonia de la globalización. Vamos a tener que hacer acuerdos con otros países para que esa vacuna no cueste muy cara, para que las empresas que las fabrican, en el caso de que sean empresas privadas como en Estados Unidos o en Inglaterra, pues tengan que ser presionadas por sus gobiernos, suponiendo que en Estados Unidos llegara Joe Biden, pues tiene un pensamiento social distinto al de Donald Trump, que solo piensa en dinero y en empresas, y quizás se alinee con el pensamiento italiano y francés que están diciendo que la vacuna tiene que ser un bien de la humanidad, igual la OMS. El gobierno chino ya dijo que si la logra descubrir, que la va a poner a disposición del mundo, las patentes, pero pues va a haber los que sí tienen científicos y los que no tienen científicos, la misma división, pero vamos a seguir globalizados dependiendo de eso. Entonces, pues aquí no hay muchas salidas, hay que estar, como dice Sonia, globalizados. Ahora, regresando al tema de la represión, las fuerzas de seguridad del Estado de México, el mexicano, por ejemplo, la Guardia Nacional, ya está haciendo alianzas con los grandes comerciantes, con Walmart y todos ellos, para hacer alertas tempranas contra los robadores de supermercados, porque resulta que hubo hace 2 meses muchos ataques a supermercados, pero los atacantes no iban por maíz y por huevos y por harina y para comer, iban por televisores, aprovechando que están distraídas las fuerzas de seguridad con el tema del COVID. Entonces, pues también el crimen, como dijimos, el crimen común, como el organizado, se está aprovechando de las circunstancias y se va a aprovechar más por la pobreza de la gente. En México ya se está previendo que va a haber un crecimiento muy grande de la delincuencia común en las calles, robándote la cartera, poniéndote una navajita para quitarte $3, $4, el equivalente en pesos mexicanos. Entonces, esto va a ser terrible en toda América Latina. Buenísimo, Raúl, muchas gracias. En realidad tengo un montón de preguntas pendientes, pero voy a tomar una pregunta para que puedan contestar los dos. Luego les voy a pasar las demás, que las tengo todas copiadas. Antes de pasar a los avisos parroquiales de qué cosas nuevas tenemos para contarles. Sonia, después luego Raúl, si quieres complementas la respuesta. Los estudios sobre política económica de la seguridad dicen que después de la severa crisis económica de los estados son más propensos a conflictos inter e intraestatales. ¿Cuál crees que sería el mejor y el peor escenario que usted prevé para América Latina? Otra pregunta imposible. El mejor escenario... pues el mejor escenario, estoy obligada a esta respuesta, ¿no? El mejor escenario tendría que ser aquel en el que hubiera un acuerdo rotundo, definitivo y auténtico para llevar a cabo un proyecto sólido de integración. Porque esto, ¿saben qué? Estoy pesadísima, pero es que miren, resolvería
problemas de carácter económico y la crisis que lleva consigo la pandemia, resolvería también problemas de seguridad por la cooperación entre los países y otra cosa clave que pareciera que no era un motivo de preocupación y que quizás pudiera serlo, que volvería a subir los niveles de confianza mutuo que se ha trabajado durante tanto tiempo en la región desde los procesos de transición democrática. Así que el mejor escenario posible es ese, porque tendría un efecto multiplicador en diferentes ámbitos que iría retroalimentando, ¿no? Economía, seguridad, sanidad, etcétera, etcétera. Y desde luego una voz única como actor proyectado internacionalmente. El peor, pues el peor es el que hay ahora, más la pérdida de confianza mutua entre los países vecinos, que hasta ahora los problemas que ha tenido América Latina desde la transición han sido intraestatales, que ha generado incluso llegar a ser la región más violenta del mundo. Y esto ya no es un problema, es un gravísimo problema. Esto no parece que vaya a disminuir. No tendría por qué. Y ha salido en la conversación. No cabe prever que esto, por ejemplo, disminuyera la amenaza del crimen organizado, y menos conforme se vaya reactivando el comercio internacional, ¿no? De momento, cada uno está en su cueva y ganando apoyo social, como estaba comentando el doctor Benítez, y entre tanto esperando a que esto pase para volver de nuevo con estados más debilitados, con menos recursos y con otras prioridades. Con lo cual, esto todo puede ayudar a que el problema ya existente, que era extraordinariamente grave, aumente. Y si a esto le sumamos peleas y agravios que desgastan la relación entre países, bueno, pues sería duplicar los problemas de seguridad que había en la región y que son gravísimos. Pero esto no tiene por qué darse necesariamente, y yo espero que la cultura de buena vecindad que hay en la región contribuye a eso, y cuando el pánico empiece a bajar, las cosas se vayan a recomponer. Vale. Raúl, no sé si quieres hacer un comentario muy breve antes de pasar a estos avisos parroquiales. Sí, un comentario muy breve sobre esto de la multilateralidad del mundo globalizado. El 26 de mayo pasado, la Unión Europea anunció que iba a tener un fondo de 144 millones de euros para apoyar a los migrantes en condiciones de ultra vulnerabilidad en América Latina. A mí me parece un gesto ejemplar de la Unión Europea, pero me parece vergonzoso para nuestros gobiernos. O sea, que tenga que ser la Unión Europea con la crisis que tiene, con la división de Inglaterra, con el Brexit, con todo lo que va a tener que gastar la Unión Europea en fondos de reconstrucción social, en reconstrucción de sistemas de salud, en apoyo para los retirados, el seguro social, todo esto, pues todavía tienen la sensibilidad para apoyar a la población más vulnerable de América Latina, que entre ellos están los migrantes, y entre ellos, pues me imagino que ese fondo va a ir a caer a manos de migrantes venezolanos y a lo mejor algunos salvadoreños, hondureños y guatemaltecos. Pero este es un ejemplo de globalización y un ejemplo de mal nacionalismo, de penoso nacionalismo. Quería hacer ese comentario, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Raúl. Y a colación de esto, justamente, el jueves que viene, jueves 4 de junio, vamos a tener un encuentro especial sobre migraciones en el contexto que estamos viviendo, en el contexto de la pandemia. En ese seminario van a disertar la doctora Concepción Anguita Olmedo, de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Ernesto Rodríguez, de México, y el coronel retirado Nicolás López, de Colombia. Va a ser en el mismo horario que hemos estado realizando los encuentros. Les vamos a enviar más información detallada por mail, pero simplemente para que lo tomen en consideración a colación de justamente lo que venía contando Raúl. Y queremos aprovechar también para compartir con ustedes el lanzamiento de nuestra página web, que como pueden ver es redmundosostenible.org. Si ustedes entran van a encontrar objetivos, fundamentos, antecedentes, también las novedades. Acá están colgados los videos de los encuentros que hemos venido sosteniendo. En Quiénes Somos encontramos a las instituciones organizadoras, bueno, quiénes somos los coordinadores, quién es el equipo de investigación también,
los seminarios que se han desarrollado, y esto me parece que es una de las cuestiones más interesantes, que es la posibilidad de descargar de forma gratuita, por supuesto, documentos. Aquí hay un libro que compilamos el año pasado con la doctora Alda, y que tuvo al Real Elcano, al CEP y al SECOT como instituciones organizadoras. Está el Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas, y también está un libro que escribió Gerardo Rodríguez Sánchez Lara sobre la seguridad nacional en México, y que fue publicado por la Universidad UDLAP y por CACEDE. Ahí también van a tener las novedades colgadas y un formulario de contacto, pero también siempre se pueden contactar al mail de Gmail que ya conocen. Habiendo dicho esto, me queda nada más agradecerles la participación, contarles que en aproximadamente entre una semana y 10 días, para ser justos, vamos a enviarles por mail los certificados a quienes hayan asistido a más de 3 de estos encuentros que hemos comenzado la semana anterior. Creo que Sonia quiere decir algo, ¿o era sobre eso, Sonia? Sí, no, por favor, Carolina. No sé, te voy a corregir, pero no sé si te corrijo bien o mal. ¿Has dicho a más de 3 o a 3? Como mínimo 3. Mínimo 3. Exacto. Vale. A ver. Ya, de acuerdo. Que hay alguien que levantó la mano para hablar, por eso. Venga, sí, habla Sonia, termina y después lo... Un segundo. Bueno, quiero agradecerles, es imparable la fuente, las innumerables preguntas de extraordinario nivel y coherencia que presentan todas las preguntas sin excepción. Nosotros tenemos una duda permanente y yo creo que la mejor forma de disipar todas estas dudas es que ustedes nos ayuden. Si tienen interés en esta cuestión y en participar, y nosotros en vista del interés que ustedes han demostrado, estamos entusiasmados, les confieso, por darle continuidad a estos encuentros en casa. Sería buenísimo que ustedes nos dijeran, nos parece poco tiempo para debate, queremos 2 horas, no, nos vendría fenomenal. Aguantaríamos, a mí me parece una cosa imposible, pero aguantaríamos 3 horas, supongo que a mí me parecería horrible, pero si ustedes quieren, allá vamos, ¿no? Porque yo lo que quiero es debatir con ustedes y todos mis colegas igual. Esta es una magnífica oportunidad para discutir y aprender. Entonces, si ustedes nos ayudan, lo podemos hacer, podemos mejorar muchísimo. Así que el otro día sugerimos que nos dijeran temas. Estamos abiertísimos a eso, no ha habido muchas propuestas, les diré sobre temas. Si ustedes nos dicen el tiempo que serían capaces de aguantar, podríamos encontrar una media razonable. Así que estamos absolutamente abiertos a toda su cooperación. Nos interesa muchísimo su opinión y sobre todo su participación. Así que si ustedes van diseñando con nosotros los eventos, pues qué mejor nos puede ocurrir, porque nosotros lo que queremos es discutir, no hay nada que más nos guste, ¿no? Veo que a ustedes les encanta también, así que la coincidencia es fantástica. Y si con ello además nos ayudan, si les gusta, a transmitir y a darle, ¿no?, continuidad. Cuanto más divulgación tengan estos eventos, mayor continuidad tendrá este proyecto que, como digo, nos entusiasma. Pues sería magnífico, así con ustedes también contamos igualmente para eso. Darles por mi parte, aprovecho que tengo la palabra en un segundo, darles las gracias, no sé si da tiempo cada uno que lo hagamos, pues acaso digo en nombre de todos, porque estamos encantados con la experiencia y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Si ustedes tienen las ganas y el entusiasmo como tenemos nosotros de que nos acompañen. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Me encanta porque estos son los españoles, porque les caen en la hora del almuerzo. Hay más de uno pidiendo, por favor, que si se puede empezar media hora más tarde, porque de verdad es que están almorzando o comiendo, como dicen. Es una hora malísima para... Es malísima para ellos. Pero bueno, fue de alguna manera el equilibrio que pudimos encontrar para que no fuera muy temprano para México. Argentina está más o menos en el medio, ni muy tarde para España tampoco. Por eso la decisión. Pero bueno, lo podemos reconsiderar. Sí, me queda agregar que nos pueden seguir en Twitter, @redmsostenible, que pueden visitar la página, como decíamos recién, que pueden sugerir por mail, redmundosostenible@gmail.com, los temas, como decía Sonia recién.
En esto del debate es problemático, hemos llegado a ser 225 personas, hemos mantenido una media de unas 180 aproximadamente en los 4 encuentros, entonces se hace muy difícil abrir cámara y abrir micrófono para todos. Sería muy difícil de controlar la dinámica, por eso es que hemos sido, si quieren, y disculpas por esto, poco democráticos. Pero en vistas de que esto está terminando y que Ricardo fue muy correcto y levantó la mano, si les parece, le vamos a dar lugar para que sea de alguna manera el representante y lo vamos a dejar hablar. Así que ahí estoy, creo, permitiéndole hablar, o quizás no puedo. ¿Será que no puedo? Desapareció. Ricardo, si nos escuchás, me parece que no me deja, debe estar configurado de manera tal que no te puedo permitir, a ver, permitir habilitar el micrófono, y no puedo tampoco habilitarlo yo. Esa es la gran cuestión. A ver, si quieres escribirlo, estoy buscando a ver si se lo puedo habilitar. Ahí está. Ahí lo encuentro y no le puedo habilitar ninguna de las dos cosas. ¿Ricardo Benítez? No, ahora me parece que se cayó encima. ¿Dónde está? Bueno, lamento profundamente, la voluntad democrática estuvo. No sé si es una cuestión técnica o sencillamente es que tenía mal internet y entonces se cayó. Aprovecho entonces nuevamente para agradecer el acompañamiento en estos 4 encuentros, de verdad que ha sido sumamente enriquecedor, y bueno, estamos en contacto cualquier cosa. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, mil gracias.